Vamos a enfocarnos en 2 Corintios, capítulo 4 y capítulo 5. Es una carta apasionante, 2 Corintios. El título del sermón es ¿Vendedores o embajadores? Y allá por el año 1892 se abría como se dice, ¿no? Uno escucha en las películas, en las series, un centro comercial en los Estados Unidos. Centro comercial allá no es como un shopping como los que tenemos nosotros. Se lo podríamos asociar, no sé si alguna vez alguno fue a Falabella, que es como un multirrubro, todo de Falabella, pero venden muchas cosas de distintos, más asociado a eso. Pero era muy paquete, este centro comercial a todo trapo, que ya dejó de funcionar bajo este nombre, que se llamaba Marshall Field and Company, ¿sí? Y lo abrieron ahí en Chicago, en Estados Unidos. Y cada mañana el fundador de este lugar y uno de sus dueños, el señor Field, ¿sí? El centro comercial se llamó como él, recorría, ¿sí? todo el centro comercial para ver que, para supervisar, para ver que todo funcionara como él le parecía bien. Y fue muy curioso porque uno de esos días que él estaba recorriendo este lugar, vio a uno de sus gerentes discutir con un cliente. Muy interesante. Y el fundador, el señor Phil, le dice, ¿qué está pasando? Le dice, no, estoy viendo si acepto el reclamo del cliente o no. Y así con muchas pilas, ¿no? De forma enérgica, el señor Phil le dijo, no hay nada que discutir. Dale lo que te pide. ¿Sí? Y este hombre fue uno de los primeros en darse cuenta, por así decir, que el cliente era, entre comillas, algo sagrado. Hasta ese momento, hasta ese año, otro paradigma había regulado las relaciones comerciales, ¿no? Que era el paradigma de, el comprador es el que asume el riesgo. Pero a partir de ese momento ya no más. Ahora es el cliente siempre tiene la razón. A partir de ese punto. Décadas más tarde, ¿sí? El mercado tuvo una vuelta más de rosca, por así decir, y lo que hizo redefinir los modelos de venta. Se dejó de poner tanto foco en el producto, ¿sí? Y se empezó a poner en el cliente. No solamente esto de el cliente siempre tiene la razón, sino que el foco se sacó del producto, de hacer un producto bueno a bajo costo, se sacó de ahí y el foco ahora está en el cliente. En sus deseos, en qué le gusta, qué no le gusta, en su identidad, en su estilo de vida. Como ya algunos se van anticipando, tristemente estas estrategias, ¿no? del mercado comercial, diseñados para los gustos del consumidor, pasaron del mercado comercial al, entre comillas, mercado religioso, tristemente. Y a medida que fue pasando el tiempo, de forma muy triste, la gente ya dejó de interesarle Dios, dejó de interesarle la salvación, el perdón de pecados, porque ya tienen otras necesidades. No tanto el perdón de pecados, no la salvación, no saber sobre Dios, sobre la persona de Dios, sino, ser felices, sentirse plenos, alcanzar sus metas, que la familia se una, ser libre de la ansiedad, de la frustración, de las adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que eso empezó a suceder, las iglesias respondieron a esa nueva realidad
con un evangelismo, entre comillas, basado en lo que las personas sienten que necesitan. Lo hemos mencionado en otras oportunidades, usted sabe. ¿Sí? Esto fue un foco en lo que solemos llamar en las necesidades sentidas de las personas. Ahí se empezó a poner el foco, y no en las necesidades reales que el ser humano tiene para con Dios, sino en las necesidades sentidas. Asombrosamente, hasta el día de hoy hay personas que insisten en que esto no es cambiar el Evangelio. No es cambiar el Evangelio, dicen. Es bueno adaptarlo a la gente, darle a lo que las personas quieren, darle lo que las personas están buscando. Que bueno, es muy variado, ¿no? Porque es según cada persona. No todos nos gusta lo mismo, ¿o sí? No. Todos tenemos distintos gustos, distintos intereses. Entonces hay que darle eso. En lugar de estar dele, que te dele, insistiéndole en las cosas que no les interesa tanto de pronto, como puede ser Dios, ¿no? El asunto del pecado, de cómo poder encontrar el perdón y la libertad del pecado que solo Dios y su Evangelio puede dar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo, ¿eh? Un referente, y esto es tremendo, un referente de todas estas ideas, de todas estas propuestas, dijo lo siguiente, y da bastante cosa. Él dijo esto, note, estoy plenamente convencido de que cualquier persona, y ahí está subrayado, pero es asombroso, puede ser ganada para Cristo si descubres cuál es la llave de su corazón. A veces es difícil descubrirla, pero el mejor punto de partida es lo que la persona siente que necesita. Tremendo. Y funciona. Las iglesias se llenan, están explotadas, de personas que fueron salvadas, rescatadas de una vida insatisfecha, una vida sin propósito. Pero obviamente, ¿no? La gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que procuramos seguir a Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿pero fueron salvadas de Dios y del juicio de Dios? Y sabemos la respuesta, ¿no? Entonces este es nuestro gran punto el día de hoy, nuestro gran tema, ¿no? Y a dónde vamos a poner foco. Venimos hablando, ¿no?, acerca de la doctrina de la conversión. Y la doctrina de la conversión tiene implicaciones enormes para el evangelismo de la iglesia. La doctrina de la conversión tiene implicaciones enormes para el evangelismo. Porque sabemos bien, hermanos, que si la conversión es el resultado de la obra de Dios, dándonos una nueva naturaleza, dándonos un nuevo corazón, para que nos podamos arrepentir y creer en el Evangelio, entonces la evangelización no es saber vender, no es ser buen comerciante. No tiene nada que ver con estar identificando las necesidades de las personas y adaptar el Evangelio de acuerdo a esas necesidades. El único evangelismo que Dios aprueba es el que comunica el mensaje autoritario de parte de Dios. Amén. Y no así nomás, sino de forma fiel. Ese es el único evangelismo que Dios le agrada y que Él aprueba. Que justamente apunta a nuestra necesidad real. ¿Cuál es nuestra necesidad real? ¿Alcanzar nuestras metas? ¿Ser exitosos a los ojos del mundo? No, sabemos bien que necesitamos de forma desesperada, urgente, ¿qué cosa? El perdón de Dios.
reconciliarnos con Dios por medio de Cristo, ya sea que lo sintamos o que no lo sintamos, ya sea que estemos enterados de eso o no. Y es un mensaje, hermanos, poderoso, específico, preciso, claro, que exige una respuesta concreta. Y es un mensaje que de forma asombrosa, extraordinaria, transforma a los pecadores. Amén. Como usted y como yo, por medio del Espíritu Santo, y ahí nos convertimos a Dios por medio de Cristo. Así que lo que nos tenemos que preguntar no es, bueno, ¿cómo hacemos la venta? Sino, ¿cómo proclamamos el mensaje? Esa es la pregunta. No necesitamos ninguna táctica comercial en la iglesia del Señor, sino ser fieles. No vendemos absolutamente nada, hermanos, no. Convocamos a los hombres a venir a Cristo, en nombre de Cristo. Amén. Y uno de los pasajes que mejor explica esto que la ayuda del Señor, vamos a ver hoy, es 2 Corintios capítulo 4 y capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta cómo es el evangelismo en su ministerio. Así que bueno, el tema del sermón es la doctrina bíblica de la conversión tiene implicaciones enormes para el evangelismo. ¿Cuáles son? Bueno, la vamos a ir viendo a continuación. La primera de esas implicaciones de la doctrina de la conversión para el evangelismo es que debemos proclamar el mensaje con claridad. Con claridad. Note usted 2 Corintios 4:2. Precioso este pasaje. Dice, antes bien, Pablo está haciendo de cómo él lleva adelante su ministerio, y no solo él, sino todo su equipo misionero. Por eso habla en primera persona del plural. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por, ¿qué dice? La manifestación de la verdad, subraye eso, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Evangelio tiene un contenido preciso. Entonces el evangelismo fiel y efectivo según el criterio de Dios, los términos de Dios, no los nuestros, es un evangelismo que es por la manifestación de la verdad. Precioso. La Nueva Versión Internacional traduce esto como mediante la clara exposición de la verdad. Ahí lo buscaron, qué genios. ¿Ven ahí? Volvé un poquito para atrás. Abajo de todo dice, mediante la clara exposición de la verdad. Vos lo tiene en su hoja. Entonces, evangelizar, hermano, no es manipular a las personas para que respondan de una forma afirmativa. Si hubiera sido así, el apóstol Pablo hubiera tenido la tentación de recurrir aquí, como dice, ¿no? a lo oculto y a lo vergonzoso. Podría haber andado con astucia, podría haber andado adulterando la palabra de Dios. Esto de adulterar la palabra de Dios significa rebajarla, diluirla, que no sea lo que tiene que ser, sino rebajarla, diluirla. Él iba a tener que estar diluyendo, tapando, escondiendo cosas de la palabra de Dios, recortándola, editándola, para darle a las personas lo que las personas querían escuchar. Y así, bueno, llenarse de seguidores, ¿no? Y llenar todas las iglesias que él había fundado en Asia Menor. Pero él acá nos dice que él y su equipo misionero renunciaban a todo eso. Renunciaban a todo eso, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y algo que mencionaba, ¿no? El hermano Cristian el domingo pasado en la escuela bíblica, que está relacionado con esto. Si evangelizar, hermanos, como Dios dice que tiene que ser, implica presentar la verdad con claridad,
Entonces no es correcto decir, predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario, utiliza palabras. ¿Cómo si es necesario? Esto obviamente está hablando de que prediquemos el Evangelio con nuestro testimonio personal, pero no es así. Es un mensaje el que tenemos que comunicar y se hace a través de palabras. Obviamente que nuestro testimonio no tiene que contradecir el mensaje del Evangelio. Eso está súper claro. No te lo tiene que contradecir ni tampoco opacar. Pero es obvio, hermanos, es súper evidente para Dios que para proclamar las buenas noticias tenemos que usar palabras, comunicar un mensaje. El mensaje debe ser comunicado, el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio, hermano, no se reduce a un simple, bueno, Dios te ama, Jesús quiere que seas feliz, como la gente, ¿no? Sonreí, Jesús te ama y listo. No, no es eso, no se puede reducir a eso el Evangelio. Y tampoco el Evangelio le promete a uno un matrimonio feliz. No promete eso el Evangelio. Ni éxito en lo laboral, ni hijos buenos. Dios nos puede dar todas estas cosas, pero no las promete. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es que Jesús vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó de la muerte, satisfizo la ira justa de Dios y nos reconcilió consigo mismo. Eso es el Evangelio. ¿Y qué nos promete? Perdón de pecados, vida eterna y una cruz para llevar. Amén. Pero tristemente cuando pisamos ese palito, hermanos, y comunicamos que el Evangelio podría solucionar, y lo pongo en potencial porque no se nos promete, podríamos solucionar las necesidades que sentimos tener, estamos descuidando el contenido principal del Evangelio. Lo estamos despreciando. Y ahí no estamos siendo fieles al evangelizar. No estamos practicando un evangelismo bíblico, sino que es algo que es inferior, fraudulento, adulterado. Porque ¿quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere? Todos. ¿Quién no quiere vivir con un propósito? ¿Quién no quiere vivir con contentamiento, mejorar la vida familiar? Todos. No se necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios para que uno diga que sí a esa oferta. Por eso hay millones que han repetido y repiten la llamada confesión de fe, ¿no? La oración del pecador y listo. Porque hacen eso, reconocen una vez que son imperfectos, reciben, ¿no?, entre comillas, el perdón de sus pecados y siguen con sus vidas sin prácticamente hacer ningún cambio. Es como un negocio espantoso en donde se aprovechan de Dios, obtienen lo que siempre quisieron y siguen sin renunciar a nada que les sea importante. Sin rendirse verdaderamente a los pies de Cristo, sin ponerse bajo Dios. La doctrina bíblica de la conversión tiene implicaciones enormes para el evangelismo. Nos enseña a proclamar con claridad las buenas nuevas a las personas. En segundo lugar, la segunda implicación es que debemos proclamar el mensaje con honestidad. La doctrina de la conversión implica eso. Tenemos que proclamar el mensaje con honestidad. Y eso tiene que ser diciéndole a las personas que consideren el costo de seguir a Cristo. Que consideren el precio, que hay cosas que van a tener que soltar, que van a tener que dejar ir, que se sufre en el camino del Señor.
que morimos con Cristo y en Cristo. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Precioso. Marcos, el evangelista, citó al Señor Jesucristo en el mismo sentido. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si en lugar de decirle a las personas, hermanos, que consideren el costo, que consideren el precio de seguir a Cristo, les decimos que, bueno, que piensen si quieren que les satisfagamos las necesidades que ellos sienten tener. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las pruebas y el sufrimiento? Que van a llegar. Van a fracasar de forma escandalosa porque no consideraron el costo. ¿Dónde va a quedar su fe en Cristo, su confianza en Cristo y en el Evangelio? Cuando se pierda la fuente de ingreso, hermanos. Cuando los hijos se rebelen. Cuando la madre joven muera. Pero las conversiones verdaderas, cuando Dios obra, resisten cuando llega el sufrimiento. Porque las conversiones verdaderas atesoran a Cristo y no solo los beneficios que sienten que necesitan. Note usted, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, ahí cerquita, versículo 16, en adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero si estamos queriendo vender a Cristo, ¿no? y adaptar su evangelio, de pronto vamos a querer estar ocultando, escondiendo el costo del discipulado en el evangelismo. Porque de pronto se tiene miedo de decir todo lo que cuesta, lo que significa seguir a Cristo. Entonces le ofrecemos algo cambiado, algo adaptado. Es cierto, hermanos, que Cristo nos da una vida plena cuando nos convertimos en sus discípulos. Así es. Pero nuestra plenitud radica en que ahora ya no nos pertenecemos. Ahí está la plenitud que Cristo ofrece. Y que ahora, de forma asombrosa, vivimos para la gloria de Dios. No para nosotros mismos. Otra vez, la doctrina bíblica de la conversión tiene implicaciones enormes para el evangelismo. Nos enseña a proclamar con honestidad las buenas nuevas a las personas, el evangelio. La tercera implicación de la conversión para el evangelismo es que debemos proclamar el mensaje con denuedo. Denuedo. Estuve buscando en el diccionario sinónimos de denuedo, porque de pronto quería elegir una palabra más común, más habitual para nosotros, pero no encontré. No encontré porque es muy profunda, denuedo. Sí, cuando hablamos de proclamar el mensaje con denuedo, tenemos que pensar en hacerlo con valentía, pero no solo valentía, sino también determinación, ímpetu, sin vergüenza, con coraje, valor, osadía, firmeza, empuje, ánimo, decisión, etcétera, 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 y un largo etcétera. Bueno, con denuedo. Sí, con denuedo. El evangelismo bíblico
proclama el mensaje del Evangelio con denuedo. Note usted, tremendo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Con denuedo. Eso no tiene no tiene nada que ver con el mensaje cool, indiferente, superficial. Y bueno, ¿y qué te parece? ¿Te gustaría ser cristiano? No, es un mensaje importante, solemne, serio, urgente, sincero, transparente, valiente. Y esto no quiere decir, hermano, obviamente que tenemos que ser groseros cuando evangelizamos o andar peleando o agresivos o manipular a las personas. No, ya dijimos, ¿no? Renunciamos a ¿qué cosa? A lo oculto y a lo vergonzoso. No es eso, no es eso. Nos esforzamos para no hacerle tropiezo a nadie, como se indica en Romanos 14:13 y 1 Corintios 8:9. Somos respetuosos cuando nos acercamos a los que son diferentes a nosotros, 1 Corintios 9 del 20 al 23. Entonces hablar con denuedo no es ser manipulador ni agresivo, no. Se trata de eso nomás, de ser sincero y hablar con denuedo. Como un pastor dijo muchos años atrás, es predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos. Es eso. Con toda la humildad, el amor que eso conlleva y también la urgencia, la seriedad, la solemnidad. Y es tan distinto a lo que vemos que se hace en nuestra cultura hoy, lo que somos tentados a hacer. Intentamos que a veces el mensaje sea lo más moderado y cool posible, como si estuviéramos hablando de un estilo de vida opcional. Y es una desgracia, porque si estamos comunicando y hablando de un asunto que es de vida o muerte, como si fuera un estilo de vida opcional, lo que en realidad estamos haciendo, estamos enseñando, estamos comunicando a aquellos que nos escuchan que no pensamos tanto que seguir a Cristo sea un asunto de vida o muerte. Entonces, cuando proclamamos el Evangelio, hermanos, tenemos que instar a las personas a que crean en Cristo y a que se arrepientan, que confíen en Él, a que vengan a Él. Es un llamado urgente. Sabemos bien que la vida hoy está y mañana no, es una neblina que pasa. No sabemos cuándo se va a ir. Así lo indica Santiago 4:14. También lo hacemos advirtiéndole a las personas el efecto endurecedor del pecado. Los urgimos en ese sentido también. Mi amigo, mi amiga, que hoy todavía no estás en Cristo. No subestimes cómo el pecado endurece el corazón. Decir, bueno, después me voy a arrepentir. Total, Dios, Él es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Yo me voy a arrepentir y más adelante cuando yo tenga ganas y Él me va a perdonar y me va a recibir, porque Él perdona, ¿no? Amén, Él perdona. Pero en ese engaño que estás haciendo, en esa trampa que te estás haciendo, no metes en esa ecuación el efecto endurecedor del pecado. Y el pecado empieza a endurecer, a hacerle un callo a tu corazón. Y si no te arrepentís ahora, cuando tenés la luz del Evangelio, del Espíritu Santo que está tocando tu mente, tu vida, el pecado lo va a ir endureciendo y haciéndole un callo. Y va a pasar el tiempo y de pronto va a llegar el día que no te va ni interesar escuchar de Dios. No te va ni interesar arrepentirte. Algunos llevan este delirio al extremo y dicen, cuando me esté a punto de morir, ahí le voy a pedir y Dios me va a perdonar. Ni te vas a acordar de Dios. No te vas a acordar de Él como Salvador.
No hay que subestimar eso. Por eso la Biblia todo el tiempo nos recuerda que hoy es el día para arrepentirse si escuchás la voz del Señor. Hoy es el día, ahora. Fíjese usted, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Somos embajadores, hermanos, que llevan el mensaje del Rey. Proclamamos el mensaje con denuedo. No somos comerciantes que manipulan a sus clientes. No. La doctrina de la conversión tiene implicaciones grandes, hermanos, para el evangelismo. Y una de ellas es que nos enseña a instar a las personas a que se arrepientan, a que confíen en Cristo para la salvación. En cuarto y último lugar, la cuarta y última implicación, al menos general, es que tenemos que proclamar el mensaje con confianza. Con confianza. Porque el mensaje del Evangelio es poderoso y no necesita de nuestra ayudita. No necesita de nuestra ayuda, de nuestras estrategias, de nuestro carisma, de nuestra inteligencia, nada que ver. Es poderoso en sí mismo, por eso es que tiene que ser proclamado con confianza. Y Pablo sabe bien, ahora vamos a leer, que no todos, él lo sabe, no todos los que escuchen el mensaje se van a convertir. Él lo sabe. Y entonces, ¿es culpa del método de Pablo o del mensaje de Pablo? ¿Qué piensan? De ninguno, ni del método ni del mensaje. El texto mismo lo dice, hermanos, el problema es la ceguera espiritual de los incrédulos. Así lo dice el texto. Note, 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como hombres pecadores, hermanos, como seres humanos caídos, el pecado y nuestros propios corazones corruptos nos impiden ver la verdad de Dios. La ceguera es algo a propósito, es intencional, es porque queremos. El hombre caído es así. ¿Y cómo es que se vence esa ceguera? Bueno, no se hace cambiando el método, ni cambiando el mensaje. No, el apóstol Pablo sabe bien que Dios es el que lo hace. Amén. Él es el que vence esa ceguera. Fíjese usted, lo leímos en el tiempo de alabanza. 2 Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Pablo le dice, nosotros, yo y mi equipo misionero, somos siervos de ustedes, corintios. No por amor al arte, sino por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Precioso versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios usa ¿qué cosa? Su palabra.
De la misma forma que creó, ¿no?, la luz física en las tinieblas, en la creación del mundo. De la misma forma, acá el texto nos dice que hace que la luz espiritual brille en las tinieblas del corazón incrédulo. Es el poder de Dios. Y esto es así, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, proclamamos el Evangelio con confianza. Porque Dios hace su propio llamado a través de sus siervos, de sus hijos. La palabra de Dios, hermanos, es la que crea luz y vida donde antes había muerte y oscuridad. Así es. Y una buena pregunta para hacernos es, bueno, entonces, ¿por qué será que no compartimos el Evangelio más seguido de lo que lo hacemos? ¿Por qué? Bueno, a veces pienso que no lo hacemos por miedo y por desánimo. No queremos ser rechazados y sufrir ese desánimo. Pero por otro lado también hay personas que están como orgullosas de su evangelismo. Yo he observado, y a veces hay personas que por ahí ya no están entre nosotros, pero puede siempre aparecer esa tentación de pisar el palito, ¿no? Tan orgullosos de cuánta gente se convirtió con ellos. Pero cuidado, hermanos, ni el tímido, ni el temeroso, ni el orgulloso se tienen que olvidar que Dios es el que habla con poder en su mensaje, en su evangelio. Dios, con ese mismo poder que creó el universo entero, es el que habla a una vida, a un corazón para vencer esa ceguera espiritual. Por eso no tenemos que mezclar, no nos tenemos que confundir en quiénes tenemos la responsabilidad de hacer evangelismo y quién con mayúscula tiene la responsabilidad de hacer que el evangelismo dé fruto. No nos tenemos que mezclar ni confundir. ¿Quiénes son los responsables de hacer evangelismo? Los creyentes. ¿Y quién es el responsable de hacer que ese evangelismo dé fruto? Dios, solamente Dios. Es el negocio de Dios. Él solo sabe hacer eso. Yo no sé cómo hacer para convertir una vida. Usted tampoco. No tiene ese poder. Es Dios el que lo hace. Es Dios. Yo no puedo hacerlo, emocionar a usted y llevarlo a un punto de, no sé, que se ponga a llorar y ahí acepte a Cristo. No puedo manipularlo. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Dios es el que lo hace. Y si pisamos ese palito, si mezclamos y nos confundimos, nos vamos a desanimar, no vamos a evangelizar o vamos a caer en el practicismo, autoconvencidos de que tenemos que hacer lo que sea necesario para obtener resultados. Y nos olvidamos de la palabra de Dios y armamos un show distinto semana a semana para cada público, para más pum para arriba, para más pum para abajo, pero no se trata de eso. Porque no damos gloria a Dios, caemos en métodos falsos, fraudulentos, adulterados y creamos falsos conversos. Producimos falsos convertidos. Entonces, la doctrina bíblica de la conversión debe moldear el evangelismo, hermanos, sin lugar a dudas, debe afectarlo y nos llama, nos enseña que tenemos que proclamar el evangelio de Dios con confianza. Amén. Vamos a ir a unas aplicaciones finales. Otra vez,
La doctrina de la conversión tiene implicaciones grandes para el evangelismo. Nos enseña a predicar la palabra con claridad. ¿Qué más? Honestidad. ¿Qué más? Denuedo y confianza. Y esa es nuestra obra. Habrá la palabra de Dios, el mensaje de Dios de esa manera, teniendo en cuenta esas cosas. Esa es nuestra parte, esa es nuestra obra, obviamente, siempre dependiendo del Señor, siempre dependiendo de Él. Pero la obra de Dios, la parte de Dios, es de Él y es esa la de salvar y transformar a las personas para que se conviertan a Él. No tenemos que mezclar jamás, no tenemos que confundir jamás. Cuando entendemos bien esto, hermanos, cuando nos cae la ficha, cambiamos la manera que tenemos en la que es medir el éxito. Se cambia la manera. Y ahí vamos a ver si es un éxito que es según nuestro propio criterio, nuestros propios parámetros o los parámetros de Dios. Porque tener éxito no depende de los resultados, ni de los números, sino de qué cosa, de que seamos fieles en el mensaje que tenemos que comunicar. Fieles. Ni usted y yo somos responsables de los resultados. Por eso no necesitamos manipular a nadie, no tenemos que vender nada, porque vender produce falsos conversos, falsos convertidos. No vendemos nada, como dijimos al principio, convocamos en nombre de Cristo, a que los hombres vengan a Cristo. Siempre tenemos que tener presentes, hermanos, que tenemos toda la libertad de proclamar, de urgir, de instar, de implorar a las personas con palabras de advertencia y de paz que hay en el Evangelio. Según la palabra de Dios, tenemos que llamar, evangelizar a los pecadores a que vengan a Él con amor, porque lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Como leímos, nosotros somos embajadores, ministros, acá se nos dice, ¿no?, de la reconciliación. Ministros de la reconciliación. Portavoces, hermanos que llevan a todas las personas el evangelio glorioso de la gracia de Dios. Y el mensaje es claro, es muy claro. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. No lo inventamos nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, hermana, para que hoy usted sea un discípulo de Cristo, alguien le tuvo que haber comunicado el mensaje a usted. Amén. ¿A quién se lo vas a comunicar ahora? ¿A quién? ¿Quién está en tu mente, en tu corazón? No hay vueltas para dar. Somos ministros de la reconciliación.
No quiero terminar este sermón sin hacer un llamado a aquellos que todavía no son salvos, a aquellos que todavía no están en Cristo. Tristemente, mi amigo, mi amiga, si usted muere hoy no estando en Cristo, su destino va a ser el infierno para siempre, sin posibilidad de salir de ahí nunca jamás. No existe el purgatorio, eso es un invento. El Señor Jesucristo, la persona más amorosa que pisó este mundo, Dios hombre, fue el que más habló del infierno. Un lugar espantoso, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no se muere, donde hay un lloro y un crujir de dientes, de lamento y de queja por toda la eternidad. Ahí es donde se recibe el castigo justo del pecado por parte de Dios. Dios es el que propicia el castigo por el pecado, la maldad, la corrupción del pecador. Es el justo juicio de Dios. Pero no tiene que terminar así. Dios, sabemos bien, por medio del Evangelio, que Él envió a su Hijo al mundo. Y Él vivió, el Señor Jesucristo, toda su vida de forma perfecta, sin pecar ni una sola vez. Él es santo, Él es sin pecado. Nunca pecó en nada. Trate de imaginar eso. Nunca una mala palabra. Nunca una mentira. Siempre amó a Dios como se tiene que amar. Siempre amó a su prójimo como a sí mismo. Nunca una codicia indebida en Él. Nunca nada. Todo lo que no se tenía que hacer, Él no lo hizo. Y todo lo que sí se tenía que hacer, Él lo hizo y lo cumplió, y no así nomás, sino de forma sobresaliente. Y estando en esa condición de pureza total, fue a la cruz a morir como sustituto único y perfecto por el pecado del hombre. La Biblia nos cuenta que Él murió, fue sepultado, pero ¿se quedó ahí? No, resucitó al tercer día. Amén. Con poder, con gloria, con majestad. Confirmando que Él era quien decía ser. No un loco que quería sacar provecho de eso o un mentiroso, sino verdaderamente el Hijo de Dios. Dios con nosotros. El nombre Manuel significa eso, Dios con nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Cristo Jesús los llama a volverse a usted, a Dios. A volverse de su pecado, de su propia agenda, de sus caminos, de su propia vida, a volverse a Él en arrepentimiento. Que usted pueda darle la espalda a su pecado, renunciar a Él y poner su vida bajo Dios. Lo llama a confiar en Él, a venir a Él por medio de la fe, a que usted pueda poner su confianza solamente en Él para salvación. Para que por fin pueda recibir el perdón de los pecados. Si usted ha venido hoy buscando otra cosa, déjela a un costado. Tírela a la basura esa cosa que vino a buscar. Si usted todavía no tiene el perdón de Dios, no hay nada más importante. El perdón de Dios. Que usted pueda ser parte de la familia de Dios. Ser salvos de la ira que va a venir sobre este mundo. Que va a ser la ira de Dios. Dios lo llama a que usted nazca de nuevo. A que pueda recibir una nueva vida. La vida que Él solamente puede dar. Que es la vida eterna. Para que usted pueda convertirse en su discípulo. Para que ponga su vida bajo Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Venga a Cristo hoy, por favor. No lo deje para otro momento. Hoy Dios lo llama a usted, lo convoca de una forma seria, solemne, urgente y también amorosa. Amén.
Padre Celestial, gracias le damos por su palabra. Ruego que su palabra, y cuando ella nos habla acerca de la conversión, de lo que es, de lo que implica, pueda darle forma a la forma que su iglesia aquí en San Justo tiene de comunicar el Evangelio. Que evitemos la tentación de diluir el mensaje, de prometer cosas inferiores, fraudulentas, astutas, y que pongamos nuestra confianza en que usted su mensaje lo quiso comunicar en la forma que lo comunicó, y que tenemos que ser fieles a su palabra y a su voluntad, y que usted no nos va a medir por los números, por los resultados, por cuán carismáticos y creativos seamos, sino por cuán fieles somos a su palabra, a su voluntad, cuán fieles somos en comunicar su mensaje, su evangelio, que es autoritativo, para llamar a los hombres, al ser humano de la muerte espiritual, de las tinieblas, a su luz admirable. Ayúdenos a confiar, ayúdenos a hablarnos estas cosas, a estimularnos, a no querer desviarnos. Ruego que su palabra pueda hermosear a su iglesia y que seamos desafiados a hablar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, el evangelismo que se hace en la plaza los domingos de hace tantos años, que usted nos conceda ese privilegio de seguir siendo ese faro de verdad, que no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es por su gracia, es por su poder. Es gracias a usted. Intercedo también y pido por aquellos que están aquí, que hoy no le conocen, que no han nacido de nuevo, que siguen en esa ceguera espiritual, que su evangelio eterno de gracia pueda quitar esa venda, pueda destapar esos oídos y el mensaje del Evangelio cambie sus corazones, sus mentes, transforme de raíz todas sus vidas. Intercedo también y pido por aquellos que escuchan por internet, aquellos que luego van a escuchar la grabación, que usted obre poderosamente con su palabra en el poder del Espíritu Santo. Gracias le damos por todo. Ruego ahora, Padre, que reciba nuestra alabanza que vamos a cantar en el nombre de Jesús. Amén.